Queridos hermanos y hermanas, llegamos al Domingo de Ramos, el inicio de lo que tradicionalmente llamamos la Semana Santa, que va desde este domingo hasta el Domingo de Resurrección, que es el próximo. Y en la Santa Eucaristía leemos el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y cuando llegó cerca de Betfagé y Betania, que están junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente, al entrar encontraréis un borrico atado en el que todavía no ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así: porque el Señor lo necesita. Los enviados fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Al desatar el borrico, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el borrico? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y, echando sus mantos sobre el borrico, hicieron montar a Jesús. Según él avanzaba, extendían sus mantos en el camino, y al acercarse ya a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les respondió: os digo que si estos callaran, gritarían las piedras. Los judíos conocían muy bien esta profecía, este anuncio del Evangelio, que el Mesías iba a entrar en Jerusalén montado en un borrico, según cuenta Zacarías. Alégrate con alegría grande, hija de Sión, salta de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que viene a ti tu rey, justo y salvador, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y después de todo lo que habían vivido esos 3 años, dice el Evangelio que sus discípulos, la multitud de sus discípulos, cantaba de alegría y ponían en el suelo sus mantos para que pasara. Era un reconocimiento público al Mesías, hecho por su pueblo, en la ciudad que era la ciudad santa. Ingresando a ella, Jesús había estado muchas veces en la ciudad. Sabemos por los relatos evangélicos que muchas veces iba y después salía y alojaba con sus discípulos en otras partes, pero muchas veces en el templo, que era el corazón de la vida del pueblo judío. Muchas veces en las sinagogas, muchas veces en sus calles, las mismas calles que hoy día deben permanecer, muchas de ellas muy parecidas. Y había hecho muchos milagros, y había enseñado el Evangelio, y había dado muchas muestras de su divinidad. Y ahora, en el momento, vamos a decir, final, es reconocido. Esta pequeña introducción nos puede servir para nosotros preguntarnos si nosotros reconocemos al Mesías. ¿Qué habríamos hecho en esa circunstancia? ¿Habríamos estado ahí balconeando, mirando de lejos aquel acontecimiento? ¿O habríamos también cantado gloria a Dios en las alturas, hosana al que viene el Hijo de David, poniendo en el suelo nuestras mantas, para que pasara? Quizá esta pregunta nos haga reflexionar, porque son muchas las personas que reconocen al Señor, efectivamente. Muchos también los que tratan de vivir conforme a su enseñanza. Pero ¿quién de nosotros se da cuenta de que también hay muchos otros, muchos cientos de miles,
que no lo conocen, y más aún algunos que habiéndolo conocido se han apartado de él. Volvemos a una idea muy tratada en estos comentarios en los últimos años. Mientras el mundo no reconoce a Jesucristo, el mundo no logra encontrar caminos de paz, de amistad, de cercanía, de fraternidad verdadera. Hay empeños por aquí, por allá, hay ciertos fundamentos, pero hay un solo fundamento. Y como enseña la fe de la Iglesia, el hombre llega a conocer quién es él en sí mismo solamente cuando descubre al Hijo de Dios encarnado, que asume nuestra naturaleza y nos hace semejantes al Padre y nos da la vida divina, que es la vida de la gracia, que recibimos por la oración, por las obras buenas, por los sacramentos, y podemos vivir en una amistad con Dios y en una amistad y una cercanía fraterna con los hermanos, con la comunidad, con aquellos que nos rodean. Todas estas manifestaciones de violencia que vemos en el ámbito mundial, guerras, matanzas, cosas increíbles como las que han pasado esta semana, todas estas manifestaciones de violencia que vemos en nuestro propio mundo, en nuestra propia nación, manifestaciones de agresividad, romper, quebrar, asaltar, todas estas manifestaciones de inseguridad que se van expresando en la vida comunitaria de una sociedad, como sucede en Chile, tienen verdaderamente una explicación cierta, y muchas que las acompañan. La explicación cierta es que el Hijo de Dios no es reconocido, y muchos viven ausentes de él, de sus enseñanzas, de sus bienaventuranzas, del mandamiento del amor, que es el centro de todo lo que nos dejó el Señor. Por eso esta semana, cuando iniciamos ya las celebraciones de la Semana Santa, pensemos ya definitivamente cada uno si no es el momento de pedir a Dios una conversión nuestra y de la sociedad que nos rodea, y que todos fuéramos capaces de salir a las afueras de Jerusalén, a la bajada del Monte de los Olivos, y aclamar al Señor, reconocerlo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque reconocer a Jesús requiere la humildad de la criatura, que se sabe hecha por Dios y cuyo fin es alabar a Dios, proclamar la grandeza de Dios y el día futuro vivir para siempre con Él en la vida eterna. Si rechazamos eso, nuestra vida se convierte entonces, como lo sabemos tan bien, simplemente en un vivir para sí mismo, en un buscarse a sí mismo, y en vez de ver a los demás, al prójimo, al hermano, al que tengo que servir, vemos en los demás a peldaños que al pisarlos yo logro subir. Esta semana viene marcada por las grandes celebraciones que parten el día jueves por la tarde, con la misa de la Cena del Señor, y después el lavatorio de los pies, y el Señor ya inicia su caminar a la pasión. El viernes, en todas partes tendremos en la tarde los oficios de Semana Santa, tipo 3 de la tarde habitualmente, y por la tarde al caer ya el sol, un Vía Crucis por las calles, volviendo a retomar las tradiciones que tenemos de tantos años. Acompañaremos a Jesús en ese caminar suyo por las calles de Jerusalén. El sábado, un día de silencio. Y en la tarde, las vísperas, en esa gran celebración que es la vigilia pascual, en que levantaremos la cruz de Cristo y manifestaremos al mundo que el Señor ha resucitado, para celebrarlo así con plenitud el domingo. Tendremos retiros por la televisión, por los medios, tendremos reflexiones en las iglesias, tendremos muchas cosas. En nuestra diócesis tendremos un retiro en casa predicado por los sacerdotes de la diócesis de San Bernardo,
que ya esta semana se va a anunciar los horarios, en que iremos recorriendo cada uno de los momentos de la vida del Señor con consideraciones que nos sirvan para nuestra vida espiritual. Acompañemos al Señor a entrar en Jerusalén, pero no lo dejemos solo al momento de la cruz, al momento del Calvario, al momento de caminar. Y para eso tomémonos de María, la Madre, que siempre está con Él. Estaba allí entre la multitud aclamando al Señor y estaba al pie de la cruz cuando nadie se acercaba a Él y todos lo rechazaban. Que todos tengamos y empecemos a vivir una muy buena Semana Santa, llena de amor a Dios, llena de amor al prójimo, llena de agradecimiento a la redención que Cristo ha obrado por nosotros y por nuestra salvación. Con mi afectuosa bendición.